Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de entrevistas que hacemos en Guada TV Media. Hoy vamos a hablar de la situación del ayuntamiento, de la situación económica, de los 100 días del equipo de gobierno actual, y lo vamos a hacer con el anterior alcalde y actual concejal del grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Guadalajara, con Alberto Rojo. Señor Rojo, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes y un saludo muy especial a todos los telespectadores de Guada TV Media, que seguimos trabajando por nuestra ciudad de una manera incansable. Y además con doble trabajo, ¿no? Concejal y diputado nacional. Bueno, yo creo que es bueno para Guadalajara, para la ciudad, también para el conjunto de la provincia, que estemos pendientes de grandes proyectos que tienen que ver con el Gobierno de España, y que desde luego mi principal misión es trabajar por y para Guadalajara por encima de todo. Y lo voy a hacer desde el Ayuntamiento, en la labor de concejal. Gané las elecciones ampliamente, pero por muy pocos votos no conseguimos un concejal más para poder gobernar, y la señora Guarinos abrazó a la ultraderecha, lo que todo el mundo sabe. Pero esto también me permite trabajar por la ciudad desde el Congreso de los Diputados, que es lo que voy a hacer, porque tenemos grandes proyectos muy importantes para nuestra ciudad, como lo que es la variante de la Nacional 320, que va a descongestionar 4 caminos, acercar el Museo del Prado al Palacio del Infantado en ese programa Prado Extendido, que creo que es fundamental, Cuartel del Ojero, muchísimos proyectos, muchísimas realidades que desde luego voy a estar muy pendientes por el bien de la ciudad. Nos vamos a centrar en la situación económica del ayuntamiento porque es lo que más debate está generando, pero bueno, hace poco se presentaba la valoración de los primeros 100 días. Ustedes están siendo muy críticos en esa valoración con el equipo. Le digo sin entrar en el tema económico, sino de gestión. Bueno, yo en primer lugar quiero transmitir que Guadalajara es una ciudad maravillosa. Y Guadalajara viene de un despertar, la Guadalajara viva, la Guadalajara que hemos hecho entre todos, un despertar económico, industrial, cultural, social, deportivo, que mayoritariamente en la ciudad de Guadalajara se reconoce que hay un antes y un después, que Guadalajara está viva, que Guadalajara pinta, que Guadalajara tiene presente y desde luego que tiene futuro. Bueno, es verdad que todo esto se reconoció en las urnas el pasado 28 de mayo. Una fuerza mayoritaria con muchísima diferencia, incrementando en más de 2.000 votos, llegando casi al 42% de los votos frente al 31% de la señora Guarinos, pero nos ha tocado estar en la oposición porque la señora Guarinos, abrazada con la ultraderecha, suman un concejal más. Y lógicamente nos toca la labor de oposición, que vamos a hacer de una manera muy constructiva. Todo no tiene que ser el apocalipsis, como hace el Partido Popular desde la oposición, o también desde el gobierno. Ahora lo explicaré, que están más obsesionados con criticar al adversario político y a mi persona que a gestionar y a trabajar, porque si uno lo piensa, han hecho poco o nada en estos 4 meses. No hay proyecto político, no lo explicaron en campaña, después tampoco, ahora también me pararé, y principalmente tienen que gestionar, espero que bien, la herencia recibida que dejó el anterior gobierno municipal, que he tenido el honor de presidir, en materia de infraestructuras, de servicios sociales, de relaciones con otras administraciones, que es importante, y hay que poner sobre la mesa la realidad. Pero tampoco porque estés en la oposición vas a dejar de querer a la ciudad, no, lo que digo lo digo con rigurosidad, lo digo con afán de construir y siempre tendiendo la mano. Miren, la política la concibo con variables importantes: la responsabilidad, el diálogo, la ambición también por mejorar la vida de las personas, la transparencia, el decoro y también, desde luego, que la sinceridad. Cuando representamos a los vecinos y vecinas hay que ser riguroso y no mentir. Estas variables son las cuales no ha seguido la señora Guarinos en estos pasados meses. Miren, 4 meses, más de 100 días ya, que creo que han sido lamentables en algunos aspectos. A los partidos políticos nos tienen que pedir que tengamos las cosas claras y que trabajemos de una manera seria. Pero los telespectadores lo pueden haber visto durante estos meses. 3 dimisiones del equipo de gobierno, cambiando de competencias continuamente. Se han dedicado a mirarse al ombligo y a criticar al anterior gobierno y a mi persona. Y eso, desde luego, yo no lo voy a hacer. Ahora bien, hay que indicar y hay que decirle a la señora Guarinos que mire, que no vaya por el camino de la política agria, que la conocen, por ejemplo, en la Diputación, donde fue presidenta y tuvo más de 100 demandas y condenas por despidos improcedentes,
o que hubo un partido político en el año 2015, en este caso Ciudadanos, que vetó para que fuese presidenta. Recuerden cuando fue el señor Latre presidente de la Diputación, ella vicepresidenta, porque la vetaron. Entonces, yo le pido que rectifique y que entre en la senda del diálogo, porque nos jugamos mucho con nuestras administraciones, nos jugamos mucho con el Gobierno de España, muchas infraestructuras esenciales con el Gobierno de Castilla-La Mancha, y no hay que dedicar la política a la confrontación con el adversario, hay que dedicarla a gestionar, a trabajar y desde luego a dar perspectiva. Y eso es lo que le pido a la señora Guarinos, que no ha hecho en estos 4 meses. Va por un camino que desde luego tiene que ser, que es preocupante. No ha hecho nada y desde luego me preocupa la parálisis y la desgana. Sé que les gusta trabajar lo justito, porque lo han demostrado en muchas ocasiones, pero no me rindo tan fácil. Creo que tenemos que explicar las cosas como son para que pueda reaccionar. Miren, afrontamos muchos retos en los próximos meses y en los próximos años. Infraestructuras en propio, con el presupuesto municipal, nuevos servicios públicos, grandes infraestructuras y servicios también públicos de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de España, y el diálogo tiene que ser esencial. No ha hecho absolutamente nada, no explica nada, y hay algo preocupante, y ya acabo con esta primera intervención, que lo hemos dicho en estos primeros meses, pero es importante reiterar. Llegaron sin un proyecto político claro de ciudad. Lo demostraron en la campaña electoral y en la precampaña. Luego tardaron más de un mes en presentar el acuerdo de gobierno entre el PP, la señora Guarinos y la ultraderecha de Vox, con fecha 16 de junio. ¿Por qué ocultaron durante un mes ese acuerdo de gobierno? Seguramente porque no lo tenían hecho y porque lo fueron improvisando sobre la marcha un mes después, y además con cosas que desde luego sorprendían. Vamos a hacer un parque de bomberos. Pero señora Guarinos, si estaba licitado ya el 28 de mayo, pendiente nada más que de adjudicar, o voy a hacer la calle Arrabal del Agua. Claro, la calle Arrabal del Agua está hoy en servicio porque el proceso de contratación empezó en la primavera de este año bajo mi gobierno, y las cosas hay que decirlas como son, y no hay que mentir. Yo cuando fui alcalde de Guadalajara en el 2019, explicaba las infraestructuras que venían del gobierno anterior. El problema es que aquí son muchísimas, y algunas yo creo que está retrasando aposta para diferirlas, o quizá con algunas otras razones. Por tanto, creo que poco se ha hecho, pero me preocupa más el talante y la forma de actuar, porque hay que ser dialogante. Por ejemplo, en las ferias no innovaron absolutamente nada. En las ferias me alegro de que el modelo que pusimos en marcha siga adelante, pero sí que tuvieron muchos descuidos que desde luego hicieron algunas situaciones caóticas, pero solo cambiaron 2 cosas, o solo hicieron, por un lado, eliminaron los puntos violetas contra la violencia machista, y desde luego eso es un paso atrás, y también hubo falta de decoro y de responsabilidad, por ejemplo, no permitiéndome entrar en el balcón del Ayuntamiento de Guadalajara el día del pregón, y no lo digo por mí, que lógicamente a mí me conoce todo el mundo y no tengo por qué visibilizarme más. Me preocupa por lo que representa. Estamos hablando de un Estado democrático, un Estado de representación. ¿Y eso qué me hizo a mí? Que, como digo, es intrascendente desde el punto de vista personal, pero sí desde el punto de vista político. ¿O es que va a tratar así al sector cultural que no le guste? ¿O al sector deportivo o social? ¿Solo va a trabajar con los suyos, entre comillas? Pues no. Creo que estas cosas hay que levantar la mano, decir que esto no puede ser, porque desde luego hay que tener diálogo, decoro, responsabilidad y también sinceridad. Porque claro, las cosas que se están diciendo durante estos meses, pues la mayoría, por no decir todo, falta la verdad, es decir, que es mentira. Bueno, de lo que más se está quejando el actual equipo de gobierno en estos días es de la situación económica heredada de ustedes. Hablan de agujeros. ¿Cuál es su versión? Los telespectadores recordarán conmigo cómo han sido estos 4 años pasados, desde el año 2019 al año 2023. Lo recuerdan, ¿verdad? Desde el primer año, esto era el apocalipsis económico. Todos los años íbamos a llevar a la bancarrota al ayuntamiento de la ciudad, porque desplegábamos mayor acción cultural, deportiva, social, porque dábamos ayudas a quien más lo necesitaba, porque cuando vinieron las duras, algo histórico como fue gestionar el COVID en esta ciudad, como en el conjunto del planeta, también era una ruina que ayudáramos a los comercios, a la hostelería, a las familias que más lo necesitaban, a las empresas. Continuamente íbamos a la bancarrota y continuamente había superávit presupuestario por una gestión eficaz de los recursos públicos, buscando ingresos, conteniendo el gasto, gastando lo que hay que gastar para ayudar a las personas en momentos claves.
y desde luego que también afrontamos una subida de precios que empezó en marzo, abril del año 2022, todos lo recordaremos en nuestros bolsillos y en nuestras casas, cuando una obra que costaba en el mes de marzo 1 millón, un mes después costaba 1.200.000 euros, además de subir otra serie de servicios públicos. Todos tuvimos que gestionar esto y tuvimos que ser además muy imaginativos y trabajar mucho en este sentido. Y esto lo han hecho durante la pasada legislatura y desde el minuto 1 de esta legislatura, es decir, hace 4 meses, ya empezaron a hablar y llevaron un mantra del agujero económico. Siempre tienen el mismo estilo, el mismo modelo, y aquí ha habido rigurosidad desde el punto de vista económico. De hecho, acabamos este mandato con informes que reflejan que hay 5 millones de euros de remanente, la proyección de remanente de 5 millones de euros, que incluso ellos han tenido que tirar de remanente en algunas de sus decisiones, en alguna modificación de crédito que han querido llevar a cabo. Y además hay muchas contradicciones. Hicieron las ferias, que tienen un gasto también para Guadalajara, no hubo problema de gasto. O ahora algo ya realmente sorprendente. Todos podemos ver en la ciudad que ya se están poniendo el cableado para la iluminación, las luces de Navidad. ¿Cuánto criticaron esto? Que tenía desde luego un fondo económico para ayudar al comercio de nuestra ciudad, también autoestima de los vecinos y vecinas, el no tener que salir fuera de Guadalajara para disfrutar la Navidad. Y criticaron esto hasta la saciedad, nos llamaron de todo, pero sin embargo han prorrogado el contrato, que podían haberlo denunciado, podían haber dicho que ya no querían continuar, porque el contrato era 2 años, con prórrogas que son ya discrecionales por parte del gobierno municipal. Han prorrogado ese contrato y se van a gastar 400.000 euros en luz, que es en luces de Navidad, que así hacíamos. ¿Hay dinero o no hay dinero? Que expliquen la verdad. Ese mantra, desde luego, que lo han hecho desde el primer momento y lo hicieron estando en la oposición y también en el gobierno. Miren, hay salud económica en este ayuntamiento, pero claro, estaban haciendo algo para justificar lo que aprobó el equipo de gobierno en el día de ayer, que fue la mayor subida de impuestos de la historia en la ciudad de Guadalajara. Lo que hicieron es subir el IBI como nunca jamás se había hecho. Un 17, casi 5%, 17,4% se sube el IBI de golpe. Desde luego que la señora Guarinos va a reventar el bolsillo de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Guadalajara, además en momentos complicados de inestabilidad. Es verdad que hemos contenido como país la inflación, pero ahora vienen situaciones desde luego complejas. Esta guerra de Israel con Hamás desde luego que da incertidumbre también, pero el catastrazo de Guarinos ha llegado. El punto porcentual que ahora mismo va a tener el IBI es del 0,54, del 0,46 al 0,54 el régimen general. Desde luego que es una subida espectacular la que hace la señora Guarinos, que va a lo fácil, a lo que no tiene ninguna progresividad, a lo que se recauda de una manera fija, fácil, y desde luego no trabaja en buscar nuevos ingresos como hizo el anterior gobierno municipal, poniendo tasas a las eléctricas, a los cajeros automáticos, a otro tipo de cosas que buscamos la iniciativa para poder equilibrar lógicamente los ingresos. No, los tributos suben de una manera desproporcionada y principalmente el IBI. Y fijaros que son los aladíes de no subir los impuestos, que nos acusaban de subir los impuestos continuamente, con lo que hicimos fue bajar el IBI del 0,50 al 0,46 y ahora sube otra vez del 0,46 al 0,54, el régimen general. Y siempre diciendo que subíamos impuestos cuando los bajamos o el último año los congelamos para el año 2023. Pero ya no solo es el régimen general, sino que también hay subidas del 15% para el sector industrial, o del 17% también para el comercio de la ciudad de Guadalajara, o el 10% para la hostelería de nuestra ciudad. Una subida que desde luego va a dañar la economía de los vecinos y vecinas, y esto es por la falta de trabajo del equipo de Guarinos, que hay que trabajarlo. Pasamos un año 2021 y 2022 equilibrando las cuentas de una manera pues muy concienzuda, sabiendo que no podíamos gravar a las familias, al comercio, a la hostelería. El comercio, el pequeño comercio de Guadalajara vio minorado su aportación al IBI en una cantidad importante en la pasada legislatura. Por tanto, esto desde luego que es preocupante, pero también es preocupante que no se hable con sinceridad y que se quiera justificar esta subida fácil de impuestos, principalmente del IBI, de la contribución, como muchos vecinos y vecinas conocen, sin haber trabajado la generación de ingresos. Claro, es que también estamos en un despegue industrial
que ha traído y que va a traer mucho ICIO y que a lo mejor también están descuidando. Es decir, es que llevamos 4 meses sin hablar nada de empresas y nos pasamos durante año y medio hablando de nuevas localizaciones de empresas que muchas ya están en marcha y esas generan actividad económica, generación de empleo, recaudación para el ayuntamiento, que desde luego es importante para prestar servicios públicos. Desde luego que la mayor subida de la historia de impuestos lo ha hecho la señora Guarinos porque quiere ser fácil, porque además acusa al adversario de dejar un ficticio agujero, porque mire, no hay ni un solo informe técnico que diga que hay un agujero en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es verdad que los servicios públicos se están incrementando y seguramente el año que viene también, y mucho tiene que ver con los contratos que ellos mismos firmaron, los grandes contratos a muchísimos años, que tienen unas revalorizaciones de acuerdo a los IPCs y a otro tipo de variables y que hay que afrontar, pero lo vuelvo a reiterar, no se lo grave a las familias, genere otro tipo de ingresos, que hay modalidades para ello y que en muchos casos lo hemos explicado. Por tanto, preocupante esta situación, a la primera de cambio revienta el bolsillo de los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara, del 0,46 al 0,54 el régimen general, casi un 18% de subida del IBI para el año 2024. Oye, para eso se elige a pocos políticos, porque eso lo pueden hacer cualquier persona. Si le he interpretado bien, usted está criticando que se han inventado un supuesto agujero para subir los impuestos. Pero desde el minuto 1 de esta legislatura, con un precedente que es la pasada legislatura, durante cada año era la ruina, la bancarrota de la ciudad de Guadalajara con la gestión de su ayuntamiento. Eso desde luego es preocupante. Y en política nunca voy a estar para confundir y manipular a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Guadalajara. Yo sigo tendiendo la mano. Quiero que hablemos, quiero que todos arrimemos el hombro para el beneficio de la ciudad de Guadalajara. Pero la señora Guarinos, hacer política así, desde luego que no le ha gustado en el pasado. Espero que a partir de ahora lo haga de otra manera. También les han criticado, cuando hicieron el balance propio de los 100 días del equipo de gobierno, les criticaron que había servicios que no se habían renovado, que se habían dejado vencer plazos, y pusieron como ejemplo el servicio de transporte urbano, los autobuses. El servicio de transporte urbano tiene una prórroga perfectamente estipulada por la relación contractual que hay con la empresa, y nosotros retrasamos esa decisión porque estábamos en continuo diálogo con los vecinos y vecinas de la ciudad de Guadalajara, de sus distintos barrios, y había un aspecto que quería solucionar antes de sacar la licitación, con objetivo de haberlo sacado este mes de septiembre, que era cerrar el transporte en la zona del polígono residencial del Balconcillo. En toda la zona del Balconcillo, calle Constitución, Cifuentes, Vives Camino, Alcalá, Avenida del Ejército, toda esa zona que desde luego fue muy descuidada por el contrato anterior y queríamos cerrar. Estaba teniendo sus dificultades, pero teníamos la vía perfectamente abierta. Miren, no, aquí se ha trabajado en estos contratos leoninos que dejó el Partido Popular de una manera diligente y desde luego lo que queríamos era, a ver si en unos años cambiaban contratos para poder modificar. Uno que tenemos claro que había que hacer, que era el de la limpieza, que no ha funcionado y que desde luego queríamos mejorar. Miren, muchas excusas, muchos insultos al que ha sido alcalde de la ciudad de Guadalajara y hoy representa a los vecinos y vecinas también de nuestra ciudad, y poco trabajo, mucha desgana. Y yo les pido que de verdad que trabajen, que en esto hay que estar desde que amanece hasta que anochece, trabajando, pensando, dialogando y tomando las mejores decisiones para los vecinos y vecinas de Guadalajara. Pero acabo esta reflexión como lo decía al inicio. Esta es una ciudad maravillosa que no se puede estancar y que cuando estás en el gobierno no todo está bien y cuando estás en la oposición todo no está mal. Yo lo que digo es que por favor que gestionen bien la herencia recibida, porque claro, no habla del parque de bomberos, de la calle Arrabal del Agua, no, del ficticio agujero económico que desde luego no se sostiene, porque reitero, no hay ningún informe técnico que haga referencia al ficticio agujero económico. Es su modus operandi, el de siempre. Este ha sido. Cuando ustedes empezaron la legislatura se quejaban de la situación económica y hablaban sobre todo de la situación de los patronatos de deportes y cultura, facturas sin justificación, incluso falta de facturas, etcétera, etcétera. Y ahora cuando empieza otra legislatura ellos hacen lo mismo. No comparto esa reflexión. Porque, claro, es muy difícil. Lo digo para un ciudadano normal y corriente que no es tan político. Es que es difícil de explicar a los vecinos y vecinas. Antes existían dos organismos, como fuera del Ayuntamiento de Guadalajara, que tenía situaciones ya
pues muy preocupantes desde el punto de vista de la gestión, que eran los patronatos, el deportivo y el cultural, que parecía que la fiscalización, el control presupuestario no iban con esos patronatos, y eso era como un fondo de saco, y ahí valía absolutamente todo. Es cierto y verdadero, y lo saben muchos proveedores de la ciudad de Guadalajara, que había más de 1 millón de euros en facturas sin fiscalizar, sin reconocer, que era el tira-tira. Tú ves haciendo esto y no pasaba ningún proceso administrativo por parte de la ciudad de Guadalajara. Y ese fue un agujero coyuntural, porque sí que teníamos dinero para poderlo pagar en este sentido, pero lógicamente había que normalizarlo absolutamente todo. Y desde luego fue muy preocupante. A mí me preocupó durante muchos días y durante muchas noches una situación de tardar muchísimos meses en regularizar, casi un año, 1 millón de euros que se debían en facturas de deportes, principalmente de esos eventos grandes deportivos que hacían para que fuéramos menos espectadores, que nosotros también hicimos aquellos que eran productivos para la ciudad de Guadalajara, pero sobre todo con orden y con control. Y eso, que es difícil de explicar, es lo que pasó en la ciudad de Guadalajara. Pero me comprometo, porque son muchos los vecinos y vecinas que me paran por la calle o que me pueden contactar conmigo a través del Grupo Municipal Socialista, a explicarles absolutamente todo lo que ha pasado, todo lo que están haciendo, pero desde luego todo lo que tenemos que hacer en conjunto, y nuestra obligación es pensar siempre en el bien de la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Ahí sí tenemos que poner el punto final porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, señor Rojo. Pero muchísimas gracias a usted, y desde luego que muchas gracias a todos los telespectadores, y siempre a su disposición, siempre por Guadalajara. Muchas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo, en esta entrevista con Alberto Rojo Blas, y nos vemos aquí en Guade TV Media. Muchas gracias y buenas tardes.